Hoy es el primer domingo de Adviento, con el que comenzamos el calendario litúrgico cristiano. El leccionario narrativo nos ha propuesto esta lectura del libro de Daniel, que en principio pudiera parecer extraña para empezar este tiempo de Adviento. Así que nos preguntamos qué significado y qué relación tiene este texto del libro de Daniel con el tiempo de Adviento. El capítulo 6 del libro de Daniel nos sitúa en una época de crisis, donde la lealtad a Dios entra en conflicto con los poderes del mundo. Narrativamente, la acción se sitúa en tiempos del rey Darío el Persa, en el siglo VI a.C. Aunque históricamente el libro se escribió en tiempos de la dominación del imperio seleucida, que fue el heredero del imperio de Alejandro Magno, que es más conocido ya por el siglo III, entre el 3 y segundo antes de Cristo. Según el hilo narrativo, Daniel está en la corte del rey persa, Darío el Grande, aquel que era el rey de reyes. Este era el título que tenían los reyes persas. Daniel enfrenta un complot político que pone su vida en peligro. En el contexto histórico, cuando se escribe el libro, insisto, la fe en el Señor estaba perseguida y muchos, pertenecientes a las élites judías, claudicaron en su fidelidad a Dios y pusieron su lealtad en el imperio griego, en el rey griego y la cultura griega. El relato hace una caricatura del rey de reyes, el gran Darío el persa, y de su corte para mostrarnos quién es el verdadero rey de reyes, Dios el Señor, como un estímulo a la fidelidad a Él. Como nos enseña este relato, la fe no es solo una creencia pasiva, sino una fidelidad activa, una lealtad que se traduce en actos concretos de confianza y lealtad a Dios, el Rey. Este es el Rey que viene a nosotros y por eso esta fe y la intervención de Dios resuenan especialmente en este tiempo de Adviento. En el capítulo 6, Daniel ha alcanzado una posición de alto rango en el gobierno de Darío, el rey persa. Y eso despierta, como siempre ocurre en los contextos de lucha por el poder, la envidia y la enemistad de sátrapas y gobernadores que conspiran contra él. Todo el imperio persa estaba dividido en satrapías y pues, los diferentes gobernadores en las diferentes provincias de ese gran imperio pues tenían un papel que jugar en la corte del rey. Como no pudieron encontrar ninguna sombra de corrupción o de mal gobierno por parte de Daniel en su gestión, tuvieron que crear una situación ficticia que pusiera en juego la fidelidad de Daniel pues a su Dios y que eso le llevara a contravenir el mandato del rey. Porque de ninguna otra manera era posible de encontrar algo con el que poder acusar. Por tanto, urdieron un plan para acabar con él y, como digo, van a tenderle una trampa. Y hay que entender que esto no era una cuestión solo de religión, sino de fidelidad política. Ser fiel a Dios suponía cuestionar la lealtad a Darío y por lo tanto el dilema se traducía a fe en Dios o fe en Darío. Y ahí estaba la gran cuestión. Entendiendo que por fe no solamente entendemos una creencia privada, como lo entendemos la religión hoy en la sociedad moderna, sino que fe y política están unidas. Por lo tanto, dependiendo a quién presta la fidelidad, prestar la fidelidad a Dios es dejar de prestar la fidelidad al rey persa. Fue así como los gobernadores se ponen de acuerdo para poner en marcha un complot político que involucraría tanto al rey, que el rey se va a ver envuelto también en esta maquinación, como el propio Daniel. Así logran que el rey firme un decreto que prohíbe orar a cualquier dios o persona que no sea el propio rey. En Mesopotamia había una larga tradición en la que los reyes, cuanto menos, eran sagrados, pero muchos de ellos alcanzaron el estatus de divinos. Por lo tanto, este es un reto
que está lanzado por parte de estos gobernadores, que encuadra muy bien dentro de la cultura mesopotámica en general y persa en particular. Daniel, sabiendo el costo, sigue orando 3 veces al día, enfrentando las consecuencias, ya que el decreto real no podía revocarse. Aquello fue la excusa perfecta para que aquellos que habían urdido el plan contra Daniel lo pusieran en marcha. Apelaron al rey y éste se vio atrapado por aquella conspiración política. El gran rey de reyes quedó atrapado por su propia maraña burocrática y aparece como un títere en el tablero político de su corte. Con lo cual, como decimos, es en cierto modo una caricatura del rey que es incapaz de ir más allá de su propia burocracia, de la gente que tiene a su alrededor, de su propia corte. El rey se ha dejado llevar por la adulación y ha permitido que se le considerara con una posición similar a una divinidad. Como digo, esto es congruente con esa cultura mesopotámica, sin prever las consecuencias de esa acción de gobierno. Cuando se da cuenta de que Daniel tendrá que sufrir las consecuencias de ello, quiere dar marcha atrás. Eh, mm, Me refiero por parte del rey. El rey se da cuenta de que Daniel tendrá que sufrir las consecuencias que va a tener que afrontar y quiere dar marcha atrás. Pero eso resulta imposible. Es demasiado tarde. Lo único que le espera a Daniel es el foso de los leones. Por fuentes mesopotámicas, fuentes literarias mesopotámicas, sabemos que esa expresión foso de los leones, más allá de una alusión literal a una consecuencia de este castigo eh, que podía recibir Daniel, pero esa expresión foso de los leones se usaba para referirse a las maquinaciones de la corte. Ya podemos imaginar que la corte de los reyes persas y los reyes mesopotámicos en general no eran cortes amigables, como no lo es en ningún ámbito donde se dirima el poder político, tampoco en la actualidad. Esos parlamentos, esos estados, esos gobiernos, pues se convierten en fosos de leones. Pues esto es lo que ocurre aquí en esta historia también. Así que más que en leones reales, podemos imaginar cómo aquellos que están en la corte son leones para el propio Daniel. Esta situación resalta lo que podríamos llamar conflictos de mundos de significado. Es decir, que la manera de comprender el mundo que nos presenta la narrativa bíblica, que emerge un significado para el mundo, y la manera en que los imperios lo hacen, a menudo entran en conflicto, entran en contradicción. Daniel vive esta tensión. Él, por un lado, ha tenido una gestión eficaz dentro de la corte, y esto también sería congruente con la política imperial persa, que a partir de una clase dirigente persa que se inculturaba en las diferentes regiones o provincias donde gobernaba su imperio, para instrumentalizar ese poder político. Y por otro lado tenemos también que élites de las diferentes provincias eran llevadas a la corte del rey para ser enculturados en la propia cultura persa. De esa forma se creaba una unión entre una élite dirigente local y persa que permitía una mayor eficacia en la dirección del imperio. Y esto es un poco lo que vemos aquí con la figura de Daniel, ¿no? Tiene este trasfondo político y cultural. Como digo, Daniel vive entonces en esta tensión entre, por un lado, él tiene esa aculturación persa y está ejerciendo un gobierno eficaz, y por otro lado, sigue siendo fiel a Dios, el Señor. Por lo tanto, eh, eh, sus adversarios políticos son capaces de instrumentalizar esa tensión
cultural y política en la que vive Daniel. A pesar de ello, Daniel se mantiene firme en su fe, recordándonos que nuestra lealtad debe estar siempre con Dios. Cuando hay un conflicto de lealtades, el cristiano siempre tiene que elegir en función de la lealtad a Dios. No queda otra, incluso cuando el coste sea alto por ello. Cuando Daniel escucha sobre el decreto, no cambia sus hábitos de oración, se mantiene firme y en realidad esa oración es un acto de desafío político, así como una expresión de su fidelidad constante a Dios. Su fe no es un simple sentimiento intelectual, es una fidelidad o lealtad activa. Daniel confía en que Dios está al control y esta confianza guía sus acciones. Para nosotros esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo vivimos nuestra fe en un mundo que a menudo no comparte dicha fe? Como decía, dice el filósofo Charles Taylor, en 1500 en Europa la fe en Dios, en el Dios cristiano, estaba dada por sentado, pero hoy ya no lo es. Y se presenta como una opción, entre otras, y probablemente no la más plausible a ojos de nuestra sociedad. Por lo tanto, ¿cómo vivimos? ¿Cómo vivimos en este contexto nuestra fe? La fidelidad de Daniel no era un acto aislado, era el resultado constante de una vida de fidelidad a Dios. No vamos a poder tomar la decisión adecuada en el momento de crisis, en el momento en el que se ponga en juego nuestra fidelidad a Dios, si no estamos ejercitados en la fidelidad a Dios en el día a día. En Adviento, este ejemplo nos llama a renovar nuestro compromiso diario con Dios, preparándonos para recibir al Rey que viene, el Rey que viene a nosotros. Eso es lo que estamos celebrando en este tiempo de Adviento, el Rey que viene a nosotros para reinar, viene a nosotros para reinar, viene a este mundo para reinar, para hacer justicia, para eh, ordenar lo que está desordenado, para poner derecho lo que está torcido, para hacer justicia, en definitiva. Allí donde hay muerte, transformarla en vida y donde hay mal, transformarlo en bien. Esa es la justicia de Dios. Cuando Daniel es arrojado al foso de los leones, parece que todo está perdido. Sin embargo, la historia da un giro sorprendente. Dios cierra la boca de los leones y Daniel sale ileso. A pesar de todo ese ambiente político hostil, Daniel sale adelante. Y eso no es solo un acto de salvación personal, es una declaración sobre quién es Dios. Porque aquí está el clímax del relato, el punto más alto, allí donde el relato quiere llevarnos para hacernos comprender algo. El rey de reyes, que es Darío, proclama a lo largo de todo su imperio que el verdadero rey de reyes no es él, sino el Dios de Daniel. Y aquí todo el texto, todo el relato, que es una caricatura del rey que aparece a merced de sus gobernadores y de su propia burocracia, al final culmina aquí en el que el propio Rey de Reyes está reconociendo que no es él el Rey de Reyes, sino el Dios de Israel, el Dios de Daniel. Obviamente se trata de una narración literaria teológica más que histórica, aunque podría tener un trasfondo histórico en el sentido siguiente, no en el sentido de su propia literalidad, que se haya producido así o no. No tenemos fuentes para corroborarlo, por lo tanto no tendríamos que dejarlo en suspenso, no podemos decir que sí ni que no, pero sobre todo es congruente en el sentido de que, como ya he dicho antes, los reyes persas aculturaban o inculturaban en aquellos contextos socioculturales que iban dominando como una instrumentalización. Por lo tanto, eran capaces de asumir las divinidades de otros contextos que no eran el persa, con el objeto de conseguir una mejor eficacia en su política. Por lo tanto,
Esto, en cierto modo, reflejaría un patrón que no estaría tan alejado de la política persa. Pero más allá de esto, el texto tiene una intencionalidad teológica, que eso es lo que nos importa a nosotros. El texto como palabra de Dios, en las que nos está llevando a mostrar con esa crítica a ese poder político que el verdadero rey es Dios el Señor. Y así termina este capítulo con estas palabras de los versículos 27 y 28. Él, el Dios de Israel, es el Dios vivo y eterno. Su reino no será aniquilado, su imperio durará hasta el fin. Todos los imperios de los que nos habla el libro de Daniel, de una forma monstruosa, van cayendo unos tras otro, uno tras otro. También cayó el imperio persa, pero el reinar del Dios vivo y eterno no será aniquilado, no caerá, sino que durará hasta el fin, hasta su finalidad, sería mejor de expresar. Es decir, será eterno. Este Dios es capaz de salvar y liberar, sigue diciendo el texto. Él hace señales y prodigios, lo mismo en el cielo que en la tierra. Dios es un Dios activo, no solamente en el cielo, desde el cielo, sino también en la realidad humana. Él ha salvado a Daniel de morir en las garras de los leones. Los leones físicos, pero los leones políticos también, la lucha por el poder. Y este pasaje, este texto, encapsula muy bien el mensaje central de la historia. Dios es el verdadero rey. No son los distintos imperios que se van sucediendo en la antigüedad. Dios es rey. No importa cuán poderosos parezcan los reinos humanos, cuán monstruosos lleguen a ser, cuánto poder puedan acumular, el reinar de Dios es eterno e inquebrantable. Dicho de los imperios antiguos, dicho de los imperios actuales, de los reinos o de los poderes actuales, Dios sigue siendo el rey. En tiempos de incertidumbre, en tiempos de guerras, en tiempos de conflicto, en tiempos de amenaza nuclear, esta verdad es nuestra mayor esperanza. Dios sigue siendo el rey. La historia de Daniel, además, en el foso de los leones, tiene sorprendentes paralelismos con la muerte y resurrección de Jesús. Ambos enfrentaron una sentencia aparentemente definitiva. No cabía esperar una resolución favorable, ni tanto para Daniel ni para Jesús. En ambos casos se selló una piedra sobre sus tumbas. El foso de Daniel iba a convertirse en su tumba para él. Se puso una piedra a su salida o su entrada para no pudiera salir. También ocurre en el sepulcro de Jesús. Pero en ambos casos Dios interviene, demostrando su poder sobre la muerte. Porque Dios es rey, rey que reina sobre la muerte, reina sobre el mal, venciendo sobre ellos. El rey Darío se muestra reticente a condenar a Daniel e intenta evitarlo, intenta evitar, revocar, pero se ve atrapado por su propia erudicia, no puede revocar la palabra que ya ha dado y por lo tanto, pues evita, se lava un poco las manos y lo encomienda a su Dios. Al igual que Pilato, no quiere condenar a Jesús y lo que hace es descargar su responsabilidad sobre los fariseos, los sacerdotes judíos que lo acusan. Las palabras de Darío Daniel, a punto de ser echado en el foso de los leones, dice:
tu Dios, a quien tan fielmente das culto, te salvará o que te salve. Y me recordaban cuando las leía, aunque con un tono diferente, las palabras que los escribas, fariseos y ancianos pronuncian cuando Jesús está en la cruz. Confío en Dios, líbrelo ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios, soy eh, el rey de Israel. Por último, la resurrección de Daniel tiene lugar muy de mañana, al igual que ocurrió con Jesús. Eh, y igual que el rey que fue apresuradamente al foso, el rey Darío apresuradamente al foso de los leones muy temprano de mañana para ver qué había ocurrido con Daniel, Pedro y el discípulo amado corren rápidamente en la narración del Evangelio de Juan para ver qué pasa con Jesús. Todos estos elementos coherentes entre los relatos culminan en que el libro de Daniel es uno de los pocos libros en el Antiguo Testamento en el que existe la noción de la resurrección. Como digo, todos estos paralelismos no son meras coincidencias, son parte de un patrón redentor que culmina en el Rey Jesús. Daniel apunta hacia Jesús, el verdadero libertador, quien venció no solo a los leones, sino al pecado y a la muerte. El reinar de Dios con un gobierno eterno se encarna en Jesús, el Rey. En Adviento, mientras esperamos la venida del Mesías, el Rey que es Jesús, esta conexión nos anima a recordar que nuestro Dios es un Dios de resurrección. Él transforma el peligro en salvación y la muerte en vida. Llama las cosas que no son como si fueran. Este es el verdadero Rey al que nosotros prestamos adoración, fidelidad y lealtad. El tiempo de Adviento, por tanto, nos invita a reflexionar sobre nuestra lealtad a Dios. Vivimos en un mundo donde los choques culturales pueden desafiarnos a comprometer nuestra fe. Hay sectores cristianos que buscan esta confrontación y hay sectores cristianos que niegan que exista confrontación alguna. Hay sectores cristianos que desean una confrontación para generar una distinción con el mundo secular y hay sectores cristianos que quieren una fusión con ese mundo secular. En mi opinión, tan ingenuo es pensar que el mundo secular es neutro como es agotador que el cristiano tenga que estar viviendo constantemente en un conflicto permanente. Hay debates interminables que nunca van a resolverse, que son los que muchas veces centran la atención en el espacio público. Pero estas cuestiones, que puedan tener su importancia, no digo que no, pueden acabar convirtiéndose en una agenda instrumentalizada del poder político partidista. Y allí donde los cristianos son a veces mayoría, el poder político partidista puede usar determinados temas éticos de debate cristiano para instrumentalizarlos políticamente. Así que hay que tener cuidado con eso. Por eso lo importante no son las cuestiones de debate en sí, sino a quién estamos prestando fidelidad. Y esto sí que es algo que esos debates a veces se enmascaran y ahí es donde tenemos que ser conscientes. Muchas veces está el tema del aborto, la eutanasia o las cuestiones de género como los temas de debate, como si ahí se dirimiera realmente todo, pero muchas ocasiones esos elementos, esos debates están instrumentalizados por una política partidista para ocultar a quién se está prestando fidelidad. Y esa fidelidad tiene que estar siempre puesta
en Dios, el Señor, y en nadie más. Y eso es lo que nos tiene que hacer reflexionar esta historia de Daniel. Como Daniel estamos llamados a ser fieles, no a través de grandes gestos, sino en la constancia de nuestra relación y fidelidad a Dios. Y esto es lo más importante, como digo. Somos desafiados a considerar cómo se manifiesta nuestra lealtad a Dios en la vida cotidiana. ¿Confiamos en el Señor como Daniel? ¿Somos testigos de la esperanza del Evangelio en medio de las dificultades? La fidelidad de Daniel no es solo un ejemplo, es un llamado a vivir nuestra fe de manera activa y valiente. La proclamación de Darío al final de Daniel, del capítulo 6 de Daniel, es un recordatorio poderoso. El reino de Dios no será destruido. Por mucha incertidumbre que vivamos, por muy mal que se ponga la cosa, el reino de Dios no será destruido. Este es un mensaje particularmente relevante en el tiempo de Adviento hoy, cuando celebramos la llegada del Mesías, el Rey eterno. Jesús inauguró este reino con su venida y su resurrección. Y esto garantiza que este reino perdurará para siempre. En un mundo donde los reinos humanos pueden tambalearse, esta verdad nos da esperanza y nos invita a vivir como ciudadanos de un reino eterno. En todo nuestro recorrido por el Antiguo Testamento vamos comprendiendo poco a poco que hay una gramática cultural y de fe que va uniendo todos los relatos bíblicos, es decir, que hay una lógica detrás de estos relatos. Más allá de los relatos como piezas separadas unos de otros, que como hemos sido enseñados muchas veces, tienen una lógica que los va uniendo. Y esta es lo que llamamos una gramática, igual que un idioma tiene una gramática, tiene unas reglas que rigen. Hay unas reglas culturales de significado, de sentido, que rigen a lo largo de todos los relatos de la Biblia y por eso hay una narración continua. Y esta gramática de la fe, esas reglas culturales y de sentido que rigen estos textos son los que intentamos poner de manifiesto y que espero que con todas esas predicaciones vayamos descubriendo. La Biblia tiene una narrativa que tiene sentido por sí misma. No necesitamos buscar su verdad en una verdad histórica, metafísica o proposicional, como una verdad por referencia. Aunque exista, efectivamente existe verdad histórica, metafísica y proposicional en la escritura, pero no es este su propósito principal. La verdad de la narrativa de la Biblia, del texto de la Biblia, se despliega ante nosotros en la medida en que comprendamos esta lógica o esta gramática de la fe de sentido que subyace a todo el texto. ¿Qué nos cuenta? ¿Cómo es Dios por medio de su actuar en el mundo? ¿Cómo descubrimos dónde es Dios? No a través de una metafísica abstracta, no a través de una historia, una historiografía en el sentido moderno que tiene que tener unas pruebas en fuentes concretas, sino ni tampoco a través de unas proposiciones abstraídas abstractamente del texto, sino cómo es el actuar de Dios en el mundo del que nos dan testimonio los textos bíblicos. Por lo tanto, podemos conocer a Dios, podemos saber qué cabe esperar de Él y de su actuar en el mundo para nosotros, conociendo la narrativa de la Escritura. Por tanto, la historia de Daniel no es solo un relato antiguo, es una palabra viva para nosotros hoy. Nos recuerda que Dios es fiel, que su reino es inquebrantable y que somos llamados a vivir con fidelidad incluso en tiempos de prueba. En este Adviento, mientras esperamos la venida del Mesías, renovemos nuestra esperanza en el Dios viviente,
y reafirmemos nuestra lealtad a su reinar eterno. Que nuestras vidas, como la de Daniel, sean un testimonio de la esperanza que tenemos en el Dios que salva y libera. Que así sea. Amén.